Me viene a mente ahora cuando Jesús iba caminando y se encontró un leproso. Y el leproso, por la ley, ¿verdad?, no podía estar junto a las personas sanas, ¿verdad? Y le dice: si tú quieres, sáname. Y Jesús lo mira con ojos de amor y misericordia, así como me miró a mí, y me dijo: sí quiero. Sí quiero. Y al instante se limpió el leproso. Y al instante se limpió el leproso. ¿Qué te estoy diciendo a ti, Casa de Oración a las Naciones? Que mientras tú estás aquí, Jesús sí quiere. Jesús quiere sanar al enfermo que está en tu casa. Jesús sí quiere libertar al cautivo. Jesús sí quiere romper las cadenas. Jesús sí quiere que tú sigas creyendo en la palabra que ya Él te dijo para tu vida. Jesús sí quiere que tus hijos entren por esa puerta. Jesús sí quiere que tu familia se convierta y se congregue. Jesús sí quiere que tú seas salvo para la gloria y la honra del Señor. Gracias. Gracias. Yo conozco el poder del agradecimiento y no quiero dejar pasar esta oportunidad, ¿verdad? Para darle gracias primeramente a mi Padre que está en los cielos, a Jesús y al Espíritu Santo. Luego para darle gracias a mis apóstoles, Carmen y Jesús Figueroa. Darle gracias a ese equipo de pastores que desde que llegué me acogieron, me moldearon, me formaron juntamente con la palabra. Y hasta aquí nos ha traído Jesús. Y sobre todas las cosas le quiero dar gracias a esa mujer que está ahí. A esa mujer que está ahí, que por una oración fue la que hizo que yo viniera de las tinieblas a la luz y pudiera estar aquí trayéndole una palabra a ustedes. Gracias, Señor. Tú sabes que Dios tiene algo preparado para ti. Que tú estás dentro de los planes del Señor. Jeremías lo expresaba así. Y decía: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para que recibas el fin que estás esperando. ¿Sabes qué me llama la atención? Que Jesús comenzó su ministerio diciendo un statement, una declaración, y era que exhortaba a la gente a un cambio de mentalidad. Decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es una palabra que tiene una definición, ¿verdad? Del griego, que es metanoia, que significa un cambio de mentalidad. Jesús sabía lo que la ley había provocado dentro de su pueblo y de lo que la ley es capaz de hacer en cada uno de nosotros. Cuando hablo de la ley, hablo de la religión. Hablo de estar, ¿verdad?, caminando dentro de lo que son los preceptos de la palabra, pero sin conocer a Jesús. Y él expresaba y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Pero me llama aún más la atención que termina su ministerio, después de los 3 años y medio, termina su ministerio diciéndoles a sus discípulos: id, predicad este evangelio y haced discípulos. Y no es casualidad que el título de esta predicación o de este mensaje o de esta enseñanza sea MDD. ¿Y qué significa MDD? Yo creo que los jóvenes que están aquí tienen, ¿verdad?, la curiosidad de lo que es MDD. Pues ahora les voy a decir qué significa MDD. MDD significa mentalidad de discípulo. Y ese es el mensaje, ¿verdad?, que te quiero
plasmar en tu espíritu hoy. Mentalidad de discípulo. Quiero partir con esta pregunta. Y dice, ¿yo estoy caminando como creyente o estoy caminando como un discípulo? Yo quiero que tomes 3 segundos y te introspecciones y te diga, fulano, fulana, ¿yo camino como creyente o camino como un discípulo? Y no me malinterpretes, porque ser creyente es importante. Pero para caminar como un discípulo necesitas accionar. El creyente se posiciona para recibir. Y el discípulo provoca que le entreguen lo que él está deseando. Así que yo te digo que tú reacciones, que tú camines y que tú pienses y comiences a pensar cómo tú estás caminando hoy. ¿Cómo tú viniste a la iglesia hoy? ¿Creyendo o esperando una palabra? ¿Creyendo o buscando una expectativa? ¿Creyendo o poniendo una demanda? Vamos a la palabra. Lucas 5, 2, 6, nueva traducción viviente. Dice, entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que le pertenecía a Simón. Diga, Simón. Y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo, Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Diga, mentalidad de discípulo. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad de peces que las redes se rompían. Y aquí quiero empezar y quiero profundizar un poquito en esto, porque ciertamente Simón era pescador. Simón conocía lo que estaba haciendo dentro de esa atmósfera. Simón sabía que de día no se pesca. Jesús entra a la atmósfera de Simón. Jesús entra a tomar posición como maestro y a decirle a Simón, que es un maestro dentro de su área, que tire las redes, rompiendo su mentalidad, diciéndole algo que él no podía entender ni podía comprender, porque la lógica humana te dice que un pescador no tira la red de día, y menos cuando ya había recogido y había limpiado las redes. Pero Jesús, sabiendo que Pedro tenía una mentalidad de discípulo, le manda a que vaya adentro de la mar y que tire la red. Muchas veces Jesús te ha dicho a ti que hagas cosas que quizás tú no entiendas. Muchas veces el Señor te ha puesto en escenario que quizás tú dominas, pero de la forma en que Él te quiere que tú lo hagas, tú no la comprendes. Muchas veces Jesús te ha puesto a caminar cuando tú quieres estar sentado. Muchas veces Jesús te ha puesto a abrazar cuando tú no quieres abrazar. Muchas veces Jesús te ha puesto a amar cuando tú sabes que el que tú tienes que amar te pone la piedra o te pone el pie. Muchas veces Jesús te ha puesto a perdonar a aquel que te hiere, aquel que no habla muy bien de ti, aquel que te quiere hacer el mal. Pero dentro de la mentalidad de discípulo,
El discípulo no necesita entender. El discípulo necesita saber que lo que sale de la boca del maestro es siempre para bien, que siempre va lo registra que fue impulsado al desierto. Pero en los planes de Jesús no estaba ir al desierto. Déjame explicarte por qué. Porque dice que el mismo Espíritu tuvo que llevarlo hacia donde Él quería que fuera. Por lo tanto, Jesús, siendo hombre, y Dios, siendo bautizado y siendo ungido, se sometió a la voluntad del Espíritu. Siendo hombre y siendo Dios, se sometió a la voluntad del Espíritu y fue llevado al desierto para ser probado. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces nosotros vamos a tener que lidiar y pensar y saber que Dios nos va a meter en situaciones que no van a ser cómodas, en situaciones que quizás no van a ser de nuestro agrado, pero que el resultado mayor, el resultado posterior, va a ser la gloria misma de Dios manifestada a través de nosotros. Cuando tú decides aguantar, cuando tú decides soportar, cuando tú decides pasar el desierto, cuando tú decides estar firme, cuando tú decides no retroceder y caminar impulsado por el Espíritu de Dios, sabes y reconoces que lo que hay en la meta va a ser mucho mayor de lo que tú esperas. Con esto en mente, tenemos que saber que todos los días tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Ser discípulos es estar dispuestos a obedecer aun cuando no entendamos nada. ¿Quién entra en el camino del Señor sabiéndolo todo? ¿Que alce la mano? Nadie. Todos caminamos por fe. Todos entramos sabiendo en que ya hubo uno que ganó, en que hubo uno que ya venció por nosotros, que nosotros vamos a llegar allá, pero no sabemos cómo vamos a llegar allá. Sabemos que tenemos la victoria,
pero no sabemos el transcurso que va a pasar para poder llegar a esa victoria. Pero como discípulos, aquí nos han enseñado que el que sigue órdenes no se equivoca. Por lo tanto, nosotros sabemos y tenemos que empezar a discernir la voz de Dios o mi propia voz. Muchas veces nosotros hacemos cosas pensando y analizando, y realmente sabemos cuál es la voz de Dios. Conocemos al Señor que nos llamó. Sabemos discernir la voz dentro de la voz. Porque parte de ser discípulo es tener intimidad con tu Padre. Parte de ser discípulo es poder escuchar muchas veces más que hablar. ¿Tú sabes que Dios te habla dentro del silencio? Muchas veces Dios nos habla dentro del silencio. Muchas veces va a haber oraciones que tú no vas a hablar en ningún momento. Pero va a ser el mismísimo Dios revelándose a tu vida y llevándote en la dirección que Él quiere. Luego que Jesús pasa la prueba, dice que fue a buscar discípulos y fue al mar de Galilea. ¿Qué es el mar de Galilea o el lago de Galilea? Es un lugar donde hay gente que no es muy bien vista, no es muy refinada, no es muy culta, habla un lenguaje tosco, brusco. Y ahí es donde Jesús se empeña y ir a buscar a sus discípulos. Jesús no fue a donde estaba Herodes. Jesús no fue a la sinagoga en Jerusalén. Jesús fue a un lugar que Él sabía y reconocía que los que estaban allí tenían un potencial. Muchas veces tú te ves sentado, muchas veces tú piensas que tú tienes que vestir bien, muchas veces tú piensas que tú tienes que tener un buen carro, muchas veces tú piensas que el dinero, las cosas materiales te posicionan para estar al lado de Jesús. Cuando Jesús lo que busca es un corazón dispuesto, un corazón humillado, un corazón que diga: aquí estoy, Maestro, me rindo a tus pies. Maestro, no me importa si tengo que pasar el desierto. Maestro, no me importa si me tengo que montar en la barca. No me importa si tengo que pasar los vientos. No me importa si tengo que llegar a una tabla. Lo que me importa es estar al lado tuyo. Porque si estoy al lado tuyo, tengo la victoria gana. Ser un discípulo, vuelvo y te lo repito, no se trata de entender. Se trata de saber quién te está llamando. Hoy Dios quiere que tú traigas a memoria todas esas palabras que tú no has visto, todas esas palabras que tú no has podido cosechar lo que sembraste. ¿Para qué? Para que tú sepas que todavía no han caído de la mano del Señor. Para que tú sepas que aunque no las puedes ver en este tiempo, tú entiendas y comprendas que están dentro del plan del Señor. Como te dijo ahorita, Jeremías dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal, para que obtengan todo lo que ustedes están esperando. Sea el proyecto de negocio, sea la casa, sea la posición en el trabajo, sea que tus hijos entren por esa puerta. Te vengo a traer noticias. Ya Dios dio la orden
Ya Dios dio la orden de salida. Es cuestión de tiempo que tú empieces a caminar y empieces a creer. Es cuestión de tiempo que tú empieces a pensar como pensaba un discípulo. Es cuestión de tiempo que tú entiendas que ya Dios lo hizo por ti. La definición de discípulo es una persona que aprende o ha aprendido las enseñanzas de un maestro. Wow. Pero esta definición que está aquí me voló la cabeza. Dice, un discípulo es alguien aquel que está en proceso. Alguien que está en proceso de aprendizaje continuo. Cuando yo estoy en proceso, tengo que estar dispuesto a someterme a lo que el proceso trae para mi vida. Todo lo que es procesado tiene que ser triturado. Todo lo que es procesado, al final del proceso, va a cambiar su forma actual por una forma mejor. En Mateo 11:29 dice Jesús hablando: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es Jesús hablando, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Me llama la atención porque Jesús no dice: ya yo vencí, yo estoy sentado, tú estás sentado conmigo, quédate ahí esperando a ver lo que lo hace. Jesús te está diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué es el yugo? El yugo es una pieza de madera pesada que se usa para unir, en este caso, dos bueyes. Y me llama la atención porque en el tiempo, ¿verdad?, de Jesús, utilizaban dos bueyes, uno viejo y uno joven. Y los unían con esa pieza de madera para que el buey viejo le enseñara conjuntamente al joven cómo tenía que caminar, por dónde tenía que caminar, cómo tenía que hacer, las paradas que tenía que hacer, las cosas que tenía que hacer, cómo moverse, cómo caminar en el trayecto. Mientras tanto él caminaba, el buey joven aprendía. Mientras tanto él caminaba, el buey joven extraía información de él. Entonces Jesús te está diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Quiere decir que Jesús te está diciendo: yo cargué la cruz por ti. Yo cargué el yugo que tú tenías que llevar. Yo quiero que tú estés conjuntamente conmigo. Yo quiero que tú sigas caminando. Yo quiero que tú cargues tu cruz todos los días. Porque ya yo lo hice. Yo cargué el peso mayor. Y te estoy diciendo que tú puedes. Porque ya yo te modelé. Ya yo te enseñé el diseño. Ya yo te dije que el final de esto es un final de bien. Es un final de bendición. Es un final de grandeza para darle la gloria al Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. El yugo de Jesús hace referencia a que va a ser una carga compartida y la mayor parte del peso la va a llevar Él. El yugo de Jesús hace referencia a que va a ser una carga compartida y la mayor parte del peso la va a llevar Él. Es un yugo forrado en amor, que tiene forma de cruz y nos invita a unirnos a Él, a caminar a su lado y permitir que Él nos guíe, a someternos a sus enseñanzas, que no están basadas en la religión, sino en la mansedumbre y humildad de corazón que conducen al descanso verdadero. Jesús no nos invita solamente a caminar con Él, sino a aprender de Él. La verdadera mentalidad de un discípulo nace de la humildad. Reconocer que no lo sabemos todo
que necesitamos ser guiados, que no somos el centro de atención, sino seguidores del Maestro. Y eso es bien importante. Cuando uno va creciendo en la vida y es hijo único o piensa que se crió como un hijo único, empieza a hacer las cosas por uno mismo y piensa que ir donde alguien es sinónimo de molestia. Piensa que ocupar a alguien es sinónimo de desventaja. Y ciertamente lo que es un orgullo escondido. Así lo llamo yo. Es un orgullo escondido. Una vez yo escuché al pastor que decía que ni el llanero solitario anda solo, porque tenía el caballo que era el que lo ayudaba. Entonces nosotros no podemos andar en la vida pensando que nos comemos a los niños crudos, pensando en que sabemos de esto y de lo otro. Porque ya te dije, Jesús retó a Pedro dentro de su propio terreno. Y Jesús te está retando a ti a dejarlo entrar a su vida. Porque tú, como llanero solitario, quizás has pensado que has llegado, pero ciertamente no es así. La humildad nos libera del orgullo, que nos hace creer que nosotros podemos solos. Nos coloca en una posición donde podemos recibir corrección para crecer y ser transformados. De otra manera, nos vamos a quedar estancados y no vamos a poder crecer y poder llegar a la estatura del varón perfecto, que es, ¿verdad?, la misión que tiene Dios con nosotros. A diferencia de lo que piensa el que no ha conocido a Jesús, la dependencia de Dios no es debilidad, es sabiduría. La humildad aplicada a nuestra vida significa que nosotros tenemos que rendirnos todos los días ante Él. Cuando nosotros nos levantamos y nos rendimos ante Él, estamos diciéndole que no se haga tu voluntad, Padre amado. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Yo estoy rindiéndome ante ti en un acto de humildad. Estoy reconociendo que sin ti, Señor, nada puedo hacer. Es estar dispuesto a desaprender para poder aprender cómo Dios te quiere enseñar y cómo es caminar dentro de la voluntad del Señor. Esta me encanta. Servir a otros con alegría, sabiendo que no buscamos reconocimiento humano, sino obediencia al llamado del Padre. Ver cada situación como una oportunidad de formación y no como un obstáculo. Ver cada situación como una oportunidad de formación y no como un obstáculo. Muchas veces Dios va a poner gente en tu caminar que te van a formar. Y a nosotros no nos gusta que nos formen. Perdón, lo dije, pero es verdad. A nosotros no nos gusta que nos formen. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos grandecitos y nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Entonces vamos a recibir corrección de hasta una persona que tiene menos años que tú. Por favor. Pero Jesús te está diciendo, es necesario que tú te sometas y te dejes formar por las personas que te ha puesto a tu alrededor. Es necesario que como el buey estudiante, tú te unas a esa persona con un yugo y camines, porque esa persona ya caminó frente a ti, porque esa persona sabe, no pares ahí porque te vas a caer, no te metas aquí porque te vas a enfangar, no te pares ahí porque te vas a pelar la rodilla. Es necesario saber que la formación dentro del reino es justa y necesaria.
La vida de un discípulo requiere sacrificio y compromiso. ¿Cómo tú te ves? ¿Como un creyente o como un discípulo? Pues déjame decirte que la vida de un discípulo requiere sacrificio y compromiso. No es siempre cómoda ni fácil. Mira, implica renunciar a aquellas cosas que te gustan. Implica renunciar a aquellas cosas que te gustan. ¿Cómo qué? Como tu propio ego, como tus propios deseos, como tus propios anhelos. Pero déjame decirte, Dios sentado a la diestra del Padre, Jesús, no tomó en cuenta ni nada que aferrarse. Simplemente tomó forma de siervo, ¿verdad? Para venir a pasar lo que tú y yo teníamos que pasar. Para venir a recibir el castigo que tú y yo teníamos que recibir. Para venir a sacrificarse en la vida como tú y yo nos tuviéramos que haber sacrificado. Entonces, ¿qué te está pidiendo Jesús? Te está pidiendo que cargue su yugo, que Él dice que es fácil y ligero. ¿Por qué? Porque ya Él cargó el peso mayor. Implica abrazar el sacrificio y el compromiso diario de vivir para Cristo. Incluso cuando eso nos lleva en contra de lo que nosotros queremos y en contra de lo que la sociedad dictamina. Necesitamos cada día renovar nuestra manera de pensar y alinearla conforme a la palabra de Dios. Esta transformación requiere un esfuerzo, disciplina, perseverancia, pero el resultado es una vida más parecida a la de Jesús. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como discípulos, estamos llamados a vivir para los demás, a mostrar amor, compasión y dar nuestro tiempo y recursos para ayudar a quienes nos rodean. Buscar siempre como reflejo el amor de Cristo a través del servicio. Usted sabe, yo fui servidor por mucho tiempo. Es algo que me apasiona, algo que me encanta. ¿Por qué? Porque dentro del servicio hay bendición. Dentro de morir a tus deseos y anhelos y a tus anhelos hay recompensa. Usted sabe que nosotros no somos serviciales por naturaleza. Los que tienen hijos aquí, cuando su hijo está comiendo y usted le quita el plato, ¿qué hace? ¿No forma un berrinche? ¿Y quién le enseñó eso? Eso no se lo enseñó nadie. Ya nosotros venimos con ese chip puesto. Pero gloria a Dios porque hay un Jesús que nos enseñó y nos mostró cómo nosotros debemos servir y cómo nosotros debemos caminar. En todo momento nosotros tenemos que tener presente que un discípulo tiene que morir todos los días a algo en su vida. Todos los días nosotros tenemos que morir a algo. ¿A qué? A aquello que yo piense que va a ser de beneficio para mí. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo a un lado lo que me va a beneficiar a mí y me sacrifico para que otro tenga el beneficio por mí, dice la palabra que la recompensa va a ser al 30, al 60 y al 100%. Para tener esta transformación,
se requiere esfuerzo, disciplina y perseverancia. Filipenses 3, 7, 9 dice: pero todo aquello que para mí era valioso, ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Es más, todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y encontrarme unido con Él. ¿Sabes qué? ¿Cuántos han tenido la dicha de visitar el taller de un alfarero? O ver cómo funciona un alfarero. Hace un tiempo nosotros pudimos ver cómo era que trabajaba un alfarero. Y en algún momento me le acerqué a la persona, ¿verdad? Y le pregunté cuánto tomaba hacer una pieza. La persona me contesta que eso depende del molde. Que moldearlo puede tomar 1 hora. Moldear una vasija. Pero formarlo para que no se quiebre en el fuego requiere tiempo, paciencia y mucha corrección. Usted sabe que el barro que usan los alfareros no es cualquier barro. Es una especie de barro, una especie de arcilla que está diseñada para dar la forma y para resistir esas altas temperaturas. Usted sabe que Dios lo crió del polvo de la tierra. Usted sabe que Dios no lo moldeó, sino que lo formó. Y lo hizo resistente al fuego. Lo hizo resistente a las pruebas. Lo hizo resistente al que dirán. Lo hizo resistente al que viene a golpearte, al que viene a hablar de ti. Lo hizo resistente a todas las acechanzas de nuestro enemigo. Pero lo que me llamó la atención fue que mientras el alfarero me daba esa explicación, la pieza que estaba trabajando en el torno se empezó a deformar. Y yo pensé o entendía que él iba a coger esa pieza y la iba a desechar. Dándome, ¿verdad?, como contestación algo que yo no me esperaba. Y era que él decía que él nunca desecha una pieza que ya él puso sus manos sobre ella. Que él la vuelve a rehacer porque él sabe el potencial y el poder que tiene esa pieza que él está formando, porque él la vio formada. Y entendí que aceptar a Jesús no es una forma de vida. Es permitir que el alfarero trabaje con nosotros cada día, que el alfarero se tome su tiempo, que el alfarero nos corrija, que el alfarero nos dé la forma que ya él vio desde la eternidad para que nosotros llegáramos a ser la estatura del varón perfecto. Y con esto termino. Es fácil estar aquí. Es fácil. Seguir a Jesús no se trata de perfección instantánea. Déjame repetírtelo otra vez. Seguir a Jesús no se trata de perfección instantánea, sino de rendirse al proceso, de dejar que su amor moldee día a día, sabiendo que aunque caigamos,
Él no nos va a abandonar. Que aunque tropiece, Él siempre te va a recoger. Que aunque tú caigas, te quedes en el piso, Él va a venir. Como ya te tocó, te va a venir, te va a levantar y te va a sacudir y te va a decir: esta es la forma que yo quiero, hijo mío. Esta es la forma que yo te vi. Y es la forma del varón perfecto, del varón que todos sabemos y reconocemos que tuvo la victoria en la cruz, que está juntamente sentado el Padre a la diestra, y ahí te puso a ti y a mí. Gracias, Señor. Vuelvo y te pregunto, ¿cómo tú llegaste aquí? ¿Como creyente o como discípulo? Dios te está haciendo esta pregunta porque quiere que tú entiendas y que entiendas y que sepas que tú necesitas que el alfarero en todo momento te ponga en el torno. Que el alfarero, aunque él vea que tú te estés desmoronando, que aunque él vea que tú estés cayendo, no tengas temor, porque él te dijo que ya una vez que él toca una pieza, él nunca la abandona. Así que si tú viniste con la mentalidad de discípulo, este mensaje es para ti. Y quisiera decirte que aquí hay un Dios y que aquí está Jesús. Y que Jesús te trajo aquí no por casualidad. Que Jesús te trajo para decirte: necesito que seas mi discípulo. Necesito ponerte en el torno del alfarero, porque ya yo te vi y necesito formarte para que llegues a ser la obra maestra que ya yo creé y vi desde la eternidad. Así que mira, si tú entiendes y recibiste este mensaje y tú entiendes que Dios te habló al corazón, quiero que escuches esta adoración. El altar está abierto para que pases y te encuentres con el alfarero, y el alfarero empieza a moldear la figura maravillosa que ya él vio desde la eternidad. Rompan el techo, no sé cómo